¿Qué tal ha ido todo? ¿Qué tal ha ido el verano, que me consta que ha estado ahí a pie del cañón siguiendo los mercados? Sí, ha ido muy bien, pero sí es cierto que los mercados, especialmente laterales, como el que hemos vivido durante estos meses en prácticamente todos los mercados, y más en el que yo trabajo directamente, que es el DAX, pues bueno, ese tipo de mercados son demoledores. Así es que durante estos meses, pues bueno, ahí peleando entre compras y ventas, la cosa ha ido bien, pero muy difícil, ¿eh? Durante estos... Y además hay algo muy importante, concretamente sobre el DAX, que Sí. quiero comentar, porque durante estos días hemos vivido de manera anecdótica un aspecto que es muy importante al respecto del índice DAX, y es esa noticia que conocíamos ya hace cosa de unos meses de que el DAX iba a aumentar el número de valores que se incluyen dentro del índice. Sí. Iba a pasar de 30, a ver si consigo yo abrir aquí un espacio de trabajo, aquí. El 20 de septiembre, si no tengo mal entendido. Sí, suele hacerse el 20, el 21, creo que es el 21, pero es indiferente. Lo importante es tener en cuenta un factor que esta mera anécdota y lo que desencadena nos debe hacer ver en el mercado. Cuando sale esa noticia, nos enteramos de que de 30 valores el DAX pasa a tener 40 valores a fecha X. Y como en general todo lo que tiene que ver con el sistema financiero y la política en general considera poco espabilado al receptor del mensaje, la razón que se da es una razón muy divertida. Claro, son 30 valores en el DAX y el mercado, la Deutsche Börse, el mercado Xetra nos dice que van a ampliar a 40 valores porque, claro, eso refleja de una manera más adecuada la economía alemana. Dicen eso. Y desde entonces, todas las opiniones que escuchamos en tertulias es, hombre, claro. El DAX Xetra tiene que, es lógico, era lógico que pasara de 30 a 40 valores, pues claro, con 30 valores no se reflejaba bien la economía alemana y con 30 y con 40 sí. Y eso es algo que sigue y sigue y sigue. ¿Y por qué es muy importante, aunque sea una anécdota, observar eso? Porque en general todas las opiniones que escuchamos que tienen que ver con bolsa están tocadas de una profunda ignorancia. Y el propio sistema financiero las introduce en el mercado con un dato absurdo para que, como somos todos medio bobos, y en realidad tienen razón, lo vamos a transmitir como si fuera cierto lo que ellos nos dicen, como si tuviera un mínimo de lógica. ¿Sí? Es decir, alguien dirá, es que no tiene lógica. No, no tiene ninguna lógica. No tiene ninguna lógica que en un mercado donde ya se reflejan en un índice de los 30 valores más importantes, se incluyan 10 más para dar un reflejo más fiel de la economía. Eso es una absurdez absoluta. Y la prueba la tienen ustedes en que el Dow Jones, que es un índice que lleva cotizando más de 120 años, lleva calculándose más de 120 años, tiene 30 valores, la economía estadounidense es la más importante del mundo y no hay absolutamente ninguna necesidad de pasar del Standard & Poor's al Dow Jones X valores, como si iban a hacer con el DAX medio hacia el DAX grande. Tiene absolutamente ningún sentido. Y en el plano numérico tampoco. ¿Por qué? Porque la ponderación que van a tener esos nuevos 10 valores que se incluyen en el DAX Xetra, en el DAX principal, va a ser mínima. A día de hoy, en el DAX principal, en el DAX Xetra, hay del orden de 6 o 7 valores que ponderan del orden de más del 50% de todo el índice. Hablo de 6-7 valores. ¿Qué van a incluir? 10 valores que son más pequeños que el último de los valores que hasta ahora cotizaba en el DAX. Nada. Sin embargo, fíjense con qué alegría el mercado Xetra nos suelta algo que no tiene ni pies ni cabeza y con qué alegría lo escuchamos. Bueno, pues tomen nota de con qué alegría hemos escuchado que se transmitía como correa de transmisión esa opinión sobre el por qué se iba a cambiar el mercado DAX Xetra de 30 a 40 valores para ver qué criterio tiene la gente que habla de bolsa en general en el mundo, pero en España en particular. Y alguien dirá, bueno, ¿y por qué el cambio de esos valores? Vale, probablemente tenga que ver con una cuestión matemática. Una cuestión matemática que probablemente tenga que ver con la volatilidad y con los criterios que se van a utilizar en lo sucesivo para manipular el índice. Eso obviamente no te lo van a explicar. Te van a decir una tontería que saben ellos que tú vas a dar por buena, porque como están acostumbrados a ver que el ciudadano no piensa, pues te dicen una tontería y nadie se para a pensar, hombre,
Si de 30 pasan a 40 en Alemania, ¿por qué no pasan en el Dow Jones de 30 a 3.000, que es la economía más importante del mundo? No, se transmite como, hombre, es normal, el Dow se hombre, ¿cómo va a tener 30 valores? Tiene que tener 40. 10 valores más que no pintan nada, absolutamente nada. Sin embargo, 10 valores más que sí pueden modificar la forma de manipularse un índice, la forma de calcularse la volatilidad sobre el índice, que probablemente es la razón última por la que se lleva a cabo ese proceso, que es un proceso muy importante. El DAX tiene 30 valores desde el año 87. Claro, es un proceso muy importante en ámbito interno y probablemente, o yo sugiero que a todos los especuladores del DAX tengan en cuenta lo que va a pasar para observar cómo se desplaza a partir del día 20-21 de septiembre. Pero que también observen con qué facilidad el mercado sector te cuenta algo que no tiene ni pies ni cabeza y con qué facilidad todas las opiniones van en el sentido de lo que se nos ha contado. Son tan lógicas, hombre, es tan lógico, hombre, esos 10 valores que el mayor de los 10 valores y todos los demás ponderan menos que el último de los valores actuales del DAX, eso va a dar un reflejo mayor en el índice DAX de la economía alemana. Bueno, pues eso es lo que ustedes tienen a la hora de escuchar opiniones. Remar a favor de obra, decir lo que va a sonar bien, porque al fin y al cabo en las tertulias en general hay que decir algo. Si estamos aquí es para decir algo. Con lo cual vamos a decir lo que suene bien para no quedar mal y ya veremos si tiene mucha lógica lo que decimos, pero cualquier especulador, cuando escuche hablar de bolsa, siempre pregúntese si tiene algún sentido lo que está escuchando. Porque yo lo que escucho, el 90% no tiene ni pies ni cabeza. Dicho esto, creo que ya, no sé si he conseguido compartir la pantalla de nuevo porque me estaba dando problemas el ordenador. El DAX sigue tremendamente lateral. Tiene, si lo miramos en el largo plazo, la tendencia es alcista. Se ve claramente que es alcista. Sin embargo, para un especulador rápido en el corto plazo es muy pequeño el desplazamiento, lo cual sigue cumpliendo el guión que les llevo explicando yo durante estas semanas. Lo más normal es que el DAX continúe con esa tónica hasta el momento de las elecciones. En el momento de las elecciones, y aquí es muy importante también tener en cuenta esto, fíjense también lo que ha sucedido. En los últimos años, las opiniones que yo vengo dando aquí cada vez van teniendo más peso fuera de Capital Radio. Alguien nos escucha, lo cual agradecemos, pero luego lo transmite en otros medios. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo durante meses he venido explicando que el mercado, lo normal es que suba hasta las elecciones alemanas, es decir, hasta finales de septiembre. Pero a partir de ahí, si tiene que haber una caída, lo lógico es que se produzca a partir de ese momento. ¿Y en qué se ha traducido eso? Pues yo ya he visto artículos en las últimas semanas. El mercado va a subir hasta a finales de septiembre y a partir de ahí vendrá el recorte. No quiere decir que deba subir hasta las elecciones alemanas a finales de septiembre, no quiere decir que después se vaya a desplomar. Quiere decir que hasta ese momento una persona que tiene títulos en su cartera no tiene que estar especialmente preocupado. Todo tiene que tener un stop. Y miren lo que ha pasado con Robbie estos días. Pero en general, valores que no están aumentando su nerviosismo no nos deben inquietar todavía demasiado. Una vez que se haya producido ese proceso electoral, el mercado sí tiene, si quiere, la posibilidad de recortar o por lo menos dar un susto más importante de los que hemos vivido hasta ahora. Y eso implica y afecta a todos los demás mercados. He hablado del DAX, pero a la hora de hablar del IBEX, otro tanto de lo mismo. El IBEX durante estos meses se alcanzaba justo en el mes de junio a mediados un nivel 9.300 pelado justo ahí, que yo comentaba que todavía tiene una resistencia por encima más importante, la zona 9.350. Ahora mismo está cotizando en 8.867 y no tiene ningún indicio de tener un gran recorte. Claro que efectivamente del rebote que había tenido durante estos días, ahora se ha vuelto lateral y podríamos ver un pequeño susto en el IBEX. Tiene que ser muy pequeño. Pero lo normal es que en el tiempo, durante las próximas semanas, continúe en esta tónica relativamente tranquila que lo estamos viendo durante estos días. ¿Cuál es el problema de este análisis que a mí me suele gustar, en el que me suele gustar algo diferente? Yo en los últimos lunes me invento una nueva temática que explicarles a ustedes y que sirva como, en cierto modo, un aprendizaje general. Hoy hemos hablado de las opiniones cuando el mercado nos dice algo, cómo la seguimos como borreguitos, porque el mercado en sí no tiene absolutamente nada nuevo durante las últimas semanas. De manera que tranquilidad,
Y bueno, pues cuidadito con valores como Robi. Es importante eso, porque durante estos días, y es normal, que en la semana, además el lunes pasado, el viernes pasado, nos preguntaban por él, es Sí. normal la tentación de decir, bueno, esto tiene una gran caída, seguramente podamos comprar. Bueno, pues sí, pero si la razón por la que el valor caía tiene que ver con algo que quizás mañana todavía pueda ser peor, como hemos conocido estos días al respecto de esas vacunas que estaban en mal estado, Sí. pues tiene más caída. Aún así, recuerden, cuando un valor en tendencia alcista tiene un recorte con causa justificada, como está pasando con Robi, Mm. lo normal es que durante un tiempo el núcleo duro de la compañía lo deje recortar para que ustedes salgan en pánico. Eso poco a poco se va comprando y llega un momento en el que la información que dio lugar a la caída se va diluyendo, va perdiendo importancia y el valor va formando poco a poco un suelo para luego subir. Eso puede ser un proceso que tarde semanas o meses. Pero sí es importante que si ustedes dentro de unas semanas se encuentran con que Robi ha dejado de caer y parece que su volatilidad se va reduciendo y se vuelve lateral y no sabemos muy bien por qué es porque probablemente el núcleo duro de Robi ha recogido títulos y quiere comenzar a girarse al alza de nuevo. Bueno, y hemos visto en efecto a Robi recortar un 13,5%, ha sido el peor valor del mercado continuo, siguiendo ese mal comportamiento que nos mencionaba usted del viernes pasado. Vamos a hablar de valores concretos, si le parece, de títulos por los que nos están preguntando oyentes, que por cierto pueden dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600, pueden escribirnos a oyentes@capitalradio.es o pueden llamarnos al 91-283-3333. Si le parece, Alberto, hoy vamos a comenzar con un correo electrónico de un oyente, John, que nos pregunta por Regeneron Pharmaceutical del Nasdaq en Estados Unidos, el ticker REGN. Dice que la tiene con ganancias del 30%, que ha llegado a máximos de la historia y quiere saber un poco la opinión que tiene sobre esta compañía, por si le sigue viendo recorrido al alza o si piensa que es mejor recoger ya beneficios. Pregunta dónde pondría el stop. Y el segundo valor es la acción de la Bolsa de París, Euronext, con el ticker ENX. También la tiene con ganancias, nos dice, y la cuestión es la misma. Quiere saber dónde le pondría el stop y si le ve recorrido hasta máximos de la historia. Vale, mira, hay algo, nuestro oyente nos sirve para, la llamada del oyente o el mensaje que agradezco encarecidamente, nos sirve para explicar algo general. Cuando ustedes preguntan por valores Nasdaq, yo tengo una actitud casi por defecto, muy negativa hacia el valor. Digo, no, este valor es Nasdaq porque tal, porque tiene giros muy difíciles, porque... Bueno, pues el oyente ha encontrado un valor maravilloso que, siendo y perteneciendo al mercado Nasdaq, no tiene filosofía Nasdaq. Y tela marinera, porque estamos hablando de una farmacéutica, o por lo menos en el nombre inspira ser una farmacéutica. Es Regeneron Pharmaceuticals. Sí. ¿Por qué digo que no es un valor Nasdaq? Y aquí tienen ustedes que ir a esos gráficos de Capital Radio en YouTube. Porque a diferencia de la inmensa mayoría de valores que cotizan en el mercado Nasdaq, y más todavía de los valores que tienen que ver con la farmacéutica, este valor tiene giros lentos, no tiene giros especialmente afilados. Voy a marcarles en el gráfico a qué me refiero con eso de los giros lentos. Fíjense, cuando un valor, a la hora de tener una tendencia bajista, se entretiene tiempo, una vez que ha caído, se entretiene tiempo antes de generar un rebote, que aunque en este caso que estoy marcando en el gráfico también es falso, también se entretiene un tiempo antes de volver a la baja. Y es más, cuando ha vuelto a la baja de nuevo, ya vamos con 4 giros, se entretiene de nuevo antes de volver a girarse al alza. Y de hecho, incluso aunque quiera trampear, el giro tira un tiempo. Otro tiempo a la hora de volver de nuevo a su tendencia previa y otro giro para volver de nuevo a la baja. Y es más, cuando va a formar un suelo para subir mucho, también está mucho tiempo con una especie de movimiento ligeramente bajista, pero con más lateralidad. Y luego arranca el alza, pero ojo, porque esa subida que es muy fuerte, la que figura en el gráfico y que les digo que es desde el año 2019 a finales en el nivel 280 hasta 600, es decir, más de un 100%, finaliza esa subida con un recorte que comienza con un giro en el que sobre todo transcurre tiempo, con una figura de vuelta como un libro, que a ustedes les da tiempo a reaccionar, a ver que eso se está produciendo en el gráfico y a colocarse ya un stop
un punto en el que se van a girar a la baja en el valor, que es la clave, tener tiempo para reaccionar, cosa que en el 90% de los valores Nasdaq no tenemos. Bueno, pues este es un valor Nasdaq y sí nos da esa oportunidad. Y esto que les estoy diciendo a ustedes solo se ve si ustedes se colocan un gráfico y se entretienen en ver cómo son esos giros. Aquí da tiempo, aquí no da tiempo. Tengan en cuenta que la mayoría no les va a dar tiempo, con lo cual es muy fácil que encuentren valores con giros muy afilados en los que no hay que especular. Pero nuestro oyente nos ha traído una maravilla. Un valor que a la hora de girarse al alza y a la baja tiene mucho tiempo de giro. ¿Significa que va a ser siempre así? No, no va a ser siempre así. Cualquier día nos hace una trampa. Pero por ahora, si hay que especular en un valor Nasdaq, puede ser perfectamente este. Y ahora entramos en el fondo de la pregunta. Dice, no, marca nuevos máximos históricos. Pues efectivamente, marca nuevos máximos históricos y se está produciendo una gran anomalía en el gráfico. Porque si ustedes observan cómo son todas las subidas de este valor, voy a marcar la última que es muy relevante, la subida está realizada siempre con grandes picos. Es decir, no es una subida limpia. Tiene recortes, además cierta volatilidad en la subida, que esto, quien quiera especular en el muy corto plazo con el valor sale destrozado, porque hay que aplicar o hay que tener stops tremendamente amplios, de un 20%, pero son subidas con ese tipo de latigazo. Sin embargo, fíjense cómo la que está realizando ahora mismo apenas tiene ese tipo de latigazos. El precio es muy estrechito en su desplazamiento. Es decir, tiene una baja volatilidad. Y esto normalmente es bueno, salvo que el valor normalmente, como sucede en este, suba con gran volatilidad, como lo hace este. Es decir, que hay que desconfiar de lo que está haciendo. Entonces, se puede estar tranquilamente, enhorabuena al oyente porque ya tenía un beneficio, el stop clarísimo, este que voy a fijar yo en el gráfico. Y van a ver ustedes por qué. El 595 coincide claramente con una zona de máximos importantísimos en el pasado y una zona en la que el último techo que marcaba antes de aquel giro a la baja en su momento, luego vuelve de nuevo al alza para superarlo, esa zona 595 era muy importante. De hecho, en la última ocasión que la ha superado, ven ustedes cómo se ha entretenido. Y alguien dirá, joder, pero vaya stop más grande, ya. Pero es que fíjense cómo en las subidas nos obliga este valor a tener stops del 20%. Luego, está muy bien si tú dices, no, Turralde, que yo estoy hartísimo ya de esto, que llevo un montón de tiempo. Bueno, pues entonces tienes uno muy facilito, que son justo esos máximos históricos que se veían hace unos meses en 645. Pero un especulador que se la quiera jugar a ver si el valor va a entrar en una tendencia alcista al estilo del cohete que por ahora aparece, el 595. Y pónganse este gráfico, porque viene fenomenal para diferenciar un valor Nasdaq puro de este valor que, siendo del mercado Nasdaq, es tremendamente noble. Ojo con la subida tan lineal que tiene ahora, pero sí, es muy noble. Y os decía otro más, perdona Rocío, se me ha ido un salto. Euronext. Sí, tienes razón. ENX también lo Sí. tiene con ganancias y quiere saber dónde poner un stop. Vale, este valor además, a ver si abro el correcto. Sí, este es el correcto. Muy bien, vale. Es muy alcista, este valor me encanta por su volatilidad y es muy alcista. Mira, en este sí que tienes la diferencia con respecto al otro, porque las subidas las hace con baja volatilidad. Luego ahora sí te puedes fiar de la ruptura al alza, fíjate. Cuando miras, no hablo para el oyente, hablo para todos los oyentes. Vean los gráficos de Capital Radio en YouTube porque es muy importante esto. Fíjense cómo realiza las subidas este valor. Voy a poner la inicial, sale a cotizar en el 2014 y la primera subida importante que realiza la hace con muy bajita volatilidad, es decir, este valor aquí está subiendo limpio. Luego ya se entretiene, efectivamente se enreda, no quiere mostrar las cartas y luego ya efectivamente comienza estas subidas con muy alto nerviosismo para que ustedes no se incorporen, trampea un poquito la subida y otra vez vuelve a realizar otra subida con muy baja volatilidad, que es la siguiente, la que estoy dibujando aquí, voy a subir este tramo, en el año 2019. La primera, la inicial, la que cuando sale a cotizar realiza con baja volatilidad, era del 2015. La siguiente, la que es muy compleja, es del 17. Y esta otra que estoy marcando en el gráfico, del 2020. En el 2020 cambian las normas del juego, porque se produce un pánico bursátil causado por el coronavirus y las subidas posteriores no pueden ser nunca limpias, con lo cual es normal que el valor suba con esta especie de nerviosismo hasta el mes de octubre de 2020. Pero fíjense, en los máximos históricos del año 2020, que son justo de 100, el valor retoma su filosofía normal, que es
después de haber recortado, desde esos máximos, comienza una subida ya con muy baja volatilidad. Y entonces sí que tenemos que plantearnos que nuestro oyente, aparte de tener un ojo fantástico, porque nos ha traído dos valores de los que yo no recuerdo haber hablado nunca, nos ha traído de motu propio y encima son dos valores maravillosos, y este sí tiene pinta de que a la hora de romper probablemente vaya a ser una ruptura fiable. Es decir, está obedeciendo a su filosofía natural cuando lo que quiere es subir. Con lo cual, muchísimas gracias por traer estos valores, son maravillosos, tienes una puntería de órdago a la grande. Y nada, pues que tenga suerte con ellos. El stop para Euronext 93,75. Siguiente objetivo alcista, zonas de 105. Está en 98,6. Más compañías. Vamos con un correo que nos envía José de Valladolid. Pregunta por Celnex del mercado español. Las tiene compradas a 46,95. Pide un stop de beneficios y objetivo al que puede aspirar con esta posición. Y el segundo valor es un valor del DAX alemán, Bechtel. Bechtel, vale. Sí. Bechtel, ya lo conozco. No, sí, además es un valor con una volatilidad muy bonita. Compradas a 56,83. Vale. Últimas. Celnex. Yo en su momento explicaba por qué el valor debía tener caída. Tuvo una caída y después, cuando volvió a máximos, volví a explicar o a decir por qué yo creía que el valor podía caer. Pero en ese momento explicábamos lo importante de poner un stop, porque en esa subida también había baja volatilidad. Y efectivamente, mi comentario fue equivocado, porque el valor superó máximos históricos. Ya expliqué además en su momento que yo ya ni por asomo veía que había que estar cortos en Celnex. Además, de estas intervenciones que aparezco yo nada más empezar, rompo el guión que trae Rocío y digo, no, Celnex, ya hay que tener ya cuidado, nada de cortos, porque seguramente que irán a subir. Vale. Y efectivamente están subiendo. Vale, lo que ha realizado durante la sesión de hoy es muy significativo para Celnex, porque es un movimiento que tiene antecedentes en el valor. Ha tenido una caída muy rápida para cerrar en la zona media de la barra del día. ¿Por qué esto digo yo que es importante? Siempre les he explicado que los valores son como pequeños fractales. El fractal en matemáticas es una estructura que se compone de pequeñas subestructuras que a su vez tienen la forma del principal. Un día lo vamos a explicar con Astroc, que no sé cómo se llama ahora, Quavic creo que es. Entonces, este tipo de gestos antes de subir son muy habituales en Celnex. Yo en su día, en un programa muy divertido que hicimos Luis Vicente y yo un viernes en Capital Radio, cuando antes de la pandemia yo hacía todo un estudio, explicaba que Celnex cuando quiere subir primero pega un latigazo rápido a la baja y luego supera los máximos anteriores habiendo sacado ya a todo el mundo del mercado porque ese latigazo genera pánico. Bueno, pues ahora mismo no hay que estar comprando. Pero sí, durante las sesiones siguientes, Celnex se coloca por encima de 62 euros, que son los anteriores máximos. Lo que nos está queriendo decir a las claras es que ha generado de nuevo esa trampa que ya hizo en el pasado para agitar el árbol, hacer salir vía stop a los especuladores y seguir subiendo sin ellos, para que ellos compren más arriba cuando el núcleo duro de Celnex quiera vender títulos. Con lo cual, bueno, ahora no hay que estar, pero sí hay que estar muy pendientes de si hace esa trampa de nuevo que es muy típica de este valor. El valor alemán. Ay, perdón, sí, Bechtel. Vamos a ver. También quiere un stop de beneficios y objetivos a los que aspirar a corto plazo. Las tiene compradas a 56,83 euros. Esta es de las 12 campanadas, en su día, una que nos salió mal. Bueno, nos salió mal, se volvió lateral el valor y simplemente no había que estar por eso. Pero es un valor que en el largo plazo es alcista. Me encanta también decir lo que nos sale mal, porque, a ver, esto de apuntarse tantos me encanta también, pero esta nos salió mal. Pero, sin embargo, nuestro oyente también, hoy Rocío, tenemos unos oyentes finísimos. ¿Por qué? No, estoy encantado. A veces nos preguntan por cada truño y me perdonan la expresión, pero es que esto, tiene muy buen ojo. Les explico por qué. Porque Bechtel es otro precio que cuando quiere subir con nobleza también lo sabe hacer con baja volatilidad. Estoy marcando en el gráfico un punto en el que el valor quiere subir para ya no volver a esa zona baja y lo hace con muy baja volatilidad. Luego se entretiene un poco, quiere volver a subir y lo hace con muy baja volatilidad. Yo me equivoqué en las campanadas. En realidad, más que equivocarme, es que no me queda más remedio. Que como ya no había valores que hubieran subido con normalidad desde la crisis del coronavirus, pues hubo que apostar por muchos que tenían una volatilidad muy alta en la subida, porque no significaba esa volatilidad por las circunstancias especiales que se habían dado que el valor no fuera a seguir subiendo.
era una circunstancia sobrevenida. Y es lo que le sucedió a Bethel, que tuvo una subida tremendamente, esto en alemán sería algo así como Bethel, algo así, una cosa rara. Una volatilidad tremenda, se volvió lateral. Yo en ese momento explicaba en las campanadas por qué yo estaría dentro y salió como el rosario de la aurora, porque estuvo muy lateral, no había que estar. Pero ahora, cuando nos pregunta nuestro oyente, el valor vuelve de nuevo a subir con baja volatilidad. Luego, ahora tiene lógica volver a tenerlo en cartera. Un analista técnico, de los que leen muchos libros, esos en los que nos enseña nada interesante, dirá, pero qué locura, Iturralde, si está cerca de máximos. Ya, pero siempre les explico a ustedes, cuando un valor... Alberto, venga. Casi lo cortamos y retomamos con esta de compañía y esa explicación para venga, que quede más claro. Hacemos una pequeña pausa y enseguida estamos de vuelta con Alberto Iturralde, analista independiente aquí en Capital Radio.